Hola, bienvenidos al canal de la Iglesia del Este. Mi nombre es Jimena. Yo soy Liam. Y hoy vamos a ver la segunda parte de las 5 señales de una verdadera conversión. En este caso vamos a ver las 2 señales que nos hicieron falta. Para recapitular un poquito, estuvimos viendo las primeras 3 señales. Estas fueron el fruto del arrepentimiento, el fruto de las buenas obras y el fruto de los labios. Sí, ahora vamos a comenzar con el fruto del Espíritu, el cuarto fruto. El versículo clave para este fruto es Gálatas 5, 22, 23, que dice así: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Son varios frutos en uno solo. Y en el cristiano debe manifestarse, aunque sea un poco, de cada uno de ellos, pero siempre debe estar este fruto. Y por el contrario, ¿verdad? En el caso opuesto, si una persona solo es capaz de ver en sí mismo frutos de la carne y del todo ninguno de los frutos del espíritu, es una buena indicación de que la persona no es un verdadero convertido. Exactamente. El quinto fruto es el fruto de la justicia. El versículo para este fruto es Filipenses 1 del 9 al 11. Dice: Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que vivamos una vida de justicia. ¿A qué se refiere esto? A todo lo justo y correcto, todo lo santo. Puesto que el cristiano es una nueva criatura, debe de existir este deseo profundo por hacer el bien, por hacer lo justo y lo correcto. Y eso nos lleva a apartarnos de la iniquidad, ¿verdad? Esa hambre y sed de justicia nos va a alejar de toda maldad e iniquidad que puede haber en nuestras vidas o en nuestras vidas o a nuestro alrededor. Y este es un tema que a veces confunde a los cristianos cuando se caen en el pecado. Muchas veces hasta en el inicio del cristianismo de una persona, cuando falla nuevamente, se confunde y piensa que le gusta el pecado. Pero Pablo nos da testimonio de una lucha interna en Romanos 7 con respecto a este tema. Romanos 7:22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Más adelante vamos a ahondar un poquito más en este tema. Sí, este deleitarse en la ley de Dios se refiere a deleitarse en los 10 mandamientos como una expresión de esa santidad de Dios. Esa sería como la razón del por qué existe esta hambre y sed de justicia en la persona. Esto porque los 10 mandamientos son una muestra como el carácter de Dios. Entonces el cristiano, al amar a Dios en su santidad, va a amar su ley también porque lo representa. Y por eso es que tiene esta hambre y sed de justicia tan desesperada. Y Pablo aquí le aclara en los versículos que él tenía ese deleite en la ley de Dios, y luego expresa el otro sentido en el que él también experimentaba esta confusión de me gusta el pecado, entre comillas, ¿verdad? Sí. Y es como súper importante entender esta lucha, ¿verdad? Porque es un poco confuso, como se mencionó antes, el cómo hago entonces para mantenerme en la ley y alejarme del pecado, si es tan fácil pecar y demás, realmente soy yo o por qué sigo haciéndolo. Y es porque existe un nuevo hombre en Cristo. Y este lucha por hacer el bien, por hacer esta justicia, mientras que el viejo hombre lucha por seguir cometiendo pecados, por seguir en los deleites de la carne. Esta lucha más bien es importante, es una super señal de que uno es cristiano, porque ya nos damos cuenta que nos incomoda el pecado que antes nos gustaba tanto. Entonces esta incomodidad llega hasta aborrecer lo que estamos haciendo porque ya no nos deleitamos en eso, sino en la ley de Dios. Sí, Pablo de hecho, bueno, en el resto de versículos que Jimé mencionó hace un momento, él expresa muy claramente esta batalla
Voy a leérselos como el resto que nos faltaron. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no hago lo que quiero, y si hago lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, ese deleite en la justicia, en la santidad de Dios, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ese es como el otro lado de la persona, de su viejo hombre, que siente que le gusta de alguna manera el pecado. Bueno, esto es Romanos 7, 15 al 20, que fue lo que leyó Jimé la parte hace un momento. Eh, bueno, también es importante entender, con lo que acaba de mencionar Jimé, que el cristiano cae en el pecado. El cristiano no practica el pecado, son dos cosas muy diferentes. Esto lo enseña un versículo de Juan, que es un libro que nos habla sobre examinarnos a nosotros mismos y lograr trazar como esa línea. Pero bueno, tenemos un versículo en 2 de Pedro 2:22 que expresa muy claramente esto. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El por qué el cristiano no puede practicar el pecado, porque no es su naturaleza. ¿Por qué el inconverso puede volver a su pecado y disfrutarlo sin sentir ningún tipo de contristamiento y arrepentimiento? Porque esa es su naturaleza, el comer el pecado como el del perro. Su naturaleza es comer el vómito y nadie lo cuestiona porque es su naturaleza. Exactamente, y este cuadro es impresionante, ¿verdad? Porque me gustaría que se imaginaran al perro, ¿verdad? La imagen del perro comiéndose el vómito. No es nada agradable, no solo de imaginárselo, sino de pensar en comerse uno mismo su vómito. Debe ser algo realmente asqueroso, y es así como nos vemos cuando cometemos de nuevo el pecado. Es como estar volviendo a ese vómito. Y ahora la diferencia es que vemos que el pecado es ese vómito. Antes lo comíamos como la cosa más deliciosa, como el perro come el vómito porque es su naturaleza y le sabe bien. Así nos sabía bien el pecado. Ahora que sabemos, entendemos y conocemos que eso es vómito, no lo queremos en nuestra vida. Nos da asco, lo queremos desechar totalmente. Y es porque ahora tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina. Tanto así que la Biblia se refiere a esto como nacer de nuevo. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la nueva, es el nuevo nacimiento que produce en nosotros un nuevo querer, un querer realmente de santidad y no de volver a lo pasado. Sí, en todo lo que hemos hablado, estos dos versículos, el de 1 de Juan 3, 8 al 9, bueno, secciones, y 1 de Juan 5, 18, creo que escribe muy bien este tema de la naturaleza que mencionó Jime. El primero dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Son sus hijos, la naturaleza, que tienen la naturaleza de Dios, permanecen en él. Entonces, el otro versículo es del 5, 1 Juan 5, 18, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Ok, no lo practica, sí lo comete, sí cae en el pecado, pero no lo practica, no vive en él, porque esa no es su naturaleza. Y como dijo Jime, cuando se encuentra a sí mismo pecando, siente asco, porque lo ve como vómito. Entonces, sí. Sí, y esto es súper importante porque en el momento que una persona se convierte, es decir, que se arrepiente de sus pecados y confía en el sacrificio de Cristo, de ahora en adelante es una nueva criatura, es un cristiano. Por eso, usted, nuevo cristiano, si en algún momento falla, no tire la toalla. Estamos en una lucha y es esta lucha contra el pecado. El cristiano no practica el pecado porque quiere apartarse de la iniquidad y porque quiere acercarse más a su creador, a su Señor. Entonces, esta lucha es importante, es
una evidencia clara de que algo cambió en nosotros. Entonces, siéntase cómodo, siéntase bien, tranquilo de caer, pero vuelva a levantarse, sabiendo que ya lo que está haciendo no es usted. Además, si alguien puede pecar tranquilamente y disfrutarlo, no ha nacido de nuevo. Ahí sí deberíamos tener cuidado. Sí, bueno, otra manifestación del fruto de justicia es el hambre y sed por la palabra de Dios, porque cuando el nuevo convertido ha nacido de nuevo, la Biblia nos habla de él como un bebé, ya lo vamos a ver en 1 de Pedro 2:2. Entonces, cuando un bebé nace, ¿verdad? Viendo como el cuadro, él instintivamente busca la leche de la madre. Cuando el nuevo converso nace, instintivamente busca su alimento, esa leche que es la palabra de Dios. Digamos, nadie tiene que estar encima de él rogándole, ¿verdad?, que lea la Biblia, sino que él la necesita, él la busca por sí mismo. Así es como lo expresa 1 de Pedro, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Exacto, entonces para el cristiano la palabra de Dios es como un tesoro invaluable. El que desprecia la escritura y no la ama es porque no le conoce. Y es porque la Biblia termina siendo nuestra autoridad final. Es no solo nuestra guía, sino nuestro mayor tesoro, como mencioné anteriormente. De hecho, Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Así de preciada es la palabra para un cristiano. Sí, y bueno, en términos prácticos, el cristiano va a buscar desarrollar una disciplina de lectura de la Biblia diaria, porque la va a necesitar a diario, va a necesitar alimentarse a diario. Entonces él va a buscar desarrollar este hábito, aunque le cueste y aunque sea difícil para él lo va a buscar y va a disponer todo lo posible para que Dios logre esto en él, una alimentación diaria y balanceada de la palabra. Exactamente. Entonces, con todo esto que ya hemos estado conversando, con estos dos últimos videos, tenemos una nota, unas cuantas notas. Primero que todo, entre los cristianos hoy en día existen algunas falsas enseñanzas, como después de creer en Cristo uno puede seguir pecando porque tiene la seguridad eterna y la libertad en Cristo. Okay. La segunda falsa enseñanza que andan por ahí es: el creyente que se va al mundo a pecar sin arrepentimiento, contristamiento, es simplemente un cristiano carnal. Entonces, con lo que hemos aprendido con esta lección, podemos entender que estas enseñanzas son erradas y el por qué. Por ejemplo, el que usa la seguridad eterna y la libertad en Cristo como una licencia para pecar, por así decirlo, es el que no se ha convertido. El verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Sí, y con la segunda falsa enseñanza, nosotros aprendimos en esta lección que el verdadero convertido tiene el fruto del arrepentimiento, que se manifiesta en un celo y un afecto ardiente por la santidad. Y si una persona puede pecar sin arrepentirse, sin sentir contristamiento alguno, esta persona no tiene arrepentimiento, no tiene fruto de arrepentimiento. Y ya vimos en los versículos que vimos al comienzo que si no hay arrepentimiento no hay salvación. Entonces, si una persona puede pecar y irse al mundo sin sentir nada, ¿verdad?, ni ninguna confrontación en el espíritu, es porque esta persona es inconversa y no es simplemente un cristiano carnal. Exactamente, entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo esto que hemos estado conversando, analizarnos y ver si realmente estamos reflejando todos estos 5 frutos y señales de una verdadera conversión. Y bueno, con esto concluimos la lección y el video de hoy. Les agradecemos mucho por ver los videos y si tienen alguna duda, algún comentario o demás sobre este tema o cualquier otro tema, pueden escribirnos al correo que está en la descripción. Muchas gracias. Hasta luego.